7 de la mañana con 25 minutos y a esta hora vamos a tomar contacto con Humberto Marín. Él es psicólogo de la Universidad Católica. Queremos conversar respecto a toda la histeria que se genera, ¿no es cierto?, cuando hay un terremoto de estas condiciones, cuando hay réplicas, el susto, ¿no es cierto?, el miedo que tienen muchas familias, sobre todo los niños. ¿Cómo enfrentar finalmente este tipo de fenómenos naturales, además viviendo en un país sísmico? Muchas gracias, Humberto, por estar con nosotros en Hora 7. Muy buenos días. Muy buenos días. Y bueno, lo que te preguntaba, primero, ¿cuáles son los consejos que tú les das sobre todo a quienes están en el norte grande del país, pensando que ya enfrentaron una situación fuerte, pero que se vienen réplicas y que constantemente tienen que estar evacuando y estar preparados para otro movimiento? Bien, lo primero que hay que hacer es saber que Chile es un país sísmico. Nosotros tenemos una historia de terremotos, estamos teniendo terremotos ahora y vamos a seguir teniendo terremotos. Por tanto, la preparación es clave. A los seres humanos tenemos miedo cuando sentimos un descontrol sobre las situaciones que nos suceden. Cuando la Tierra se mueve y no sabemos por qué se mueve, no sabemos cuándo se va a detener, no sabemos cuáles son las consecuencias, no sabemos qué es lo que vamos a hacer nosotros, nos da sensación de descontrol y eso nos produce miedo. Por tanto, la forma de controlar el comportamiento o de modular el comportamiento es tener planes, hacer caso a las autoridades y estar consciente de que estos fenómenos son naturales, son producto del movimiento normal de placas y que van a seguir ocurriendo. Humberto, yo quería pedirle si podíamos ir un paso más allá respecto de eso, porque cuando uno miraba las imágenes de las dos evacuaciones, la de antes de ayer y la de anoche, uno veía gente que lleva su kit de seguridad, que camina ordenadamente y a buen paso hacia donde tiene que ir, es decir, cumple con lo que le han enseñado en el protocolo. Y sin embargo ayer ya había gente que cuando caminaba iba llorando, ya había gente que iba particularmente nerviosa, que temblaba, porque cuando usted está enfrentado a dos terremotos seguidos, yo me imagino que el estrés empieza a aumentar y la preocupación es, bueno, ¿cuándo va a parar esto? Le pasó a la gente en el Maule y en Biobío en 2010. Sin duda, es correcto lo que usted señala, en el sentido de que los seres humanos no estamos habituados a tener terremotos. No tenemos terremotos todos los días. Chile es uno de los países que tiene más frecuencia de terremotos, pero aún así es un evento que no sucede siempre. Y es del todo anormal que la Tierra se comience a mover. Ahora, lo que la gente tiene que saber es que lo que me sucede a mí no es que tenga un ataque de histeria, no es que tenga un trastorno de pánico, no es que tenga ninguna enfermedad, no es que me esté volviendo loco. Cuando a mí me da miedo, cuando a la persona que está cuando le da miedo, esta situación es una respuesta total y absolutamente normal al contexto que está viviendo. No, de todas formas, pero de repente pasan los descontroles y allí entonces también eso finalmente puede agravar aún más una situación que puede controlarse fácilmente cuando uno está al tanto, cuando hay planes familiares. Por eso te quería preguntar si uno puede aprender finalmente a manejar el miedo, quizás cuál es el rol de los papás, sobre todo pensando en los niños, si es que el transmitir calma efectivamente funciona para ellos y así van a sentir que es un movimiento, que es algo normal y no se van a alterar por el hecho de estar viviendo un terremoto. Sí, claro, total y absolutamente. Los niños constantemente están mirando a sus cuidadores, vale decir, un niño por ejemplo se pega en la mesa o se cae o comienza un movimiento y automáticamente va a mirar qué es lo que está haciendo su cuidador, sea su madre, su padre, su hermano, su primo, y el niño tiende a responder en reflejo. Vale decir, si el cuidador se mantiene tranquilo, el niño va a tener una tendencia a mantenerse tranquilo porque el niño está aprendiendo patrones de comportamiento en dicho periodo. Ahora, con respecto a la primera parte de tu pregunta, si es posible controlar, total y absolutamente posible. A través de entrenamiento, a través de sensibilización, a través de simulación, a través de simulacro, nosotros podemos entrenar, educar a nuestro cerebro para que responda adecuadamente ante estas situaciones. Miedo siempre vamos a tener, pero vamos a poder tener mecanismos de control. Un ejemplo de eso lo conozco en los bomberos, por ejemplo, o en los distintos organismos de emergencia que responden ante situaciones de emergencia. Los bomberos cuando están en un incendio tienen miedo, pero tienen una capacidad a través del entrenamiento, a través de la capacitación, de modular, de gestionar ese miedo y ocuparlo adecuadamente para responder ante la situación de emergencia. Humberto, ¿y cómo hace eso una persona? Pues estoy pensando que nos están mirando en Iquique, donde hay luz en Alto Hospicio, en Arica. ¿Cómo hace eso una persona en el día a día? Cuando hoy te tenga que retomar su rutina y esté pensando en pucha, irá a temblar otra vez. ¿Hay algún ejercicio, hay una forma de encarar el tema? Lamentablemente no existe una forma absoluta, no existe una receta. Esa es una diferencia que tenemos entre psicología con medicina, por ejemplo. Un apendicitis yo lo opero igual aquí que en Australia, que en China, pero existen condiciones culturales, existen condiciones propias del comportamiento humano que hace que no existan recetas absolutas. Pero lo que sí tenemos que saber es que esta es una responsabilidad país. Es el Estado quienes deberían asegurar e incorporar procedimientos de capacitación, de entrenamiento, de sensibilización desde el párvulo, educación básica, educación
educación media, educación superior y también a través de otras instancias. Debemos hacer un resumen, fíjense, en los últimos 7 días, en los últimos 10 días, los chilenos hemos aprendido mucho más de tsunami, de terremoto, de geógrafo, de geólogo, de placas que en los últimos 10 o 15 años. No, claro, por una parte está la educación, el estar controlado, pero también quería preguntarte, Humberto, derechamente si es que un suceso como un terremoto puede generar efectivamente algún cuadro de angustia, algún tipo de, no sé, miedo o histeria o tenerle terror después a cualquier otro tipo de movimiento. ¿Eso es efectivo? ¿Puede pasar a cualquier persona? Las investigaciones dicen que es normal que después de un evento de esta naturaleza la gente sienta miedo. Hay un porcentaje menor de la población que ese miedo va a perdurar, va a ir más allá del día 12, del día 15, del día 20. Naturalmente en los seres humanos ese miedo, esa sensación de malestar, esa angustia, esa opresión en el pecho comienza a disminuir, tanto en frecuencia como en intensidad a lo largo del tiempo, a lo largo del día 15, el día 20. Si eso no disminuye, es conveniente consultar a un especialista, porque una pequeña parte de la población efectivamente va a requerir consulta. Humberto Marín, psicólogo de la Universidad Católica, muchísimas gracias por atender a Hora 7. Muchas gracias, buenos días. Buenos días.